Si yo no te condeno, nadie te puede condenar. Ya no hay más culpa porque yo pagué por el pecado. Nadie te puede separar del amor de Dios que es en mí. Tienes que entender que eres hijo de Dios. Yo te amo y morí por ti. Ya no eres esclavo del pecado y de la muerte, así que ya no vivas como tal. Eres la imagen y semejanza de Dios. Así que sígueme. Entender quién soy yo lleva a un cambio de vida. Tienes que tomar tu cruz y seguirme. Tienes que negarte a ti mismo como yo lo hice por amor a ti. Si buscas salvar tu vida, la perderás. Pero si pierdes tu vida por mi causa, la encontrarás. No te conformes con los placeres temporales de este mundo. Yo soy el agua viva. Yo puedo saciar tu sed. Si bebes de mí, no tendrás sed jamás. Eso significa seguirme. Dejar todo lo que tienes y dejar de buscar tu felicidad por buscarme a mí. Así como yo obedecí a mi Padre hasta la muerte, así también sígueme a mí. Y te aseguro que encontrarás tu gozo completo, porque yo soy suficiente. Yo soy Jesús. Oración congregacional, así se llama nuestro mensaje. La idea es poder construir una iglesia que sea espiritual, una iglesia que estemos conectados con Dios, crecer a la altura de Cristo, pero también en esa relación que como Cristo anhela que su iglesia tenga, así como la relación del Padre con el Hijo, también que nosotros podamos estar unidos con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y uno de los mejores caminos es la oración. A experimentar el poder de una iglesia que ora en unidad. Nuestro mensaje se basará en la escritura de Hechos 4, 23 al 31. Acompáñame a leerla. De hecho, todo el mensaje se va a desarrollar en este pasaje bíblico. No nos olvidemos que en el libro de Hechos hubo persecución. Los apóstoles fueron encarcelados y ocurrió un evento increíble. Grandes milagros ocurrían en el libro de Hechos. El Espíritu Santo actuaba. Pero el pueblo de Dios tenía una actividad, no por costumbre, sino era una actividad desde el corazón. Hechos 4, 23, dice, al quedar libres, vamos a leer del 23 al 31, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho, los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra su santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Una iglesia que ora es una iglesia que experimenta el poder de Dios. En la oración, vamos a reflexionar en esto, en la oración congregacional revela una iglesia que confía en la soberanía de Dios, se apoya en su palabra y experimenta el poder del Espíritu para cumplir la misión. En el libro de los Hechos, la oración no es un acto secundario, sino el pulso vital de la iglesia. Ya el Espíritu Santo de Dios estaba trabajando con los apóstoles, con la iglesia. Entonces, ¿por qué ellos tendrían que orar? Pues porque ellos aprendieron que esa era la conexión
de ellos hacia Dios, no como algo de costumbre, sino algo vital en la iglesia. Acompáñame a orar. Señor, te alabamos en esta noche, te glorificamos, reconocemos que eres nuestro Dios. Reconocemos que has sido bondadoso, compasivo, misericordioso con nuestras vidas al permitirnos conocerte y al permitirnos tener la oportunidad de conectarnos contigo en oración. Permite, Señor, que seamos una iglesia que individualmente y en grupo nos unimos contigo. Toma control de este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, algo que quiero contarte es que este año, por lo menos una vez al mes, nos hemos reunido para poder orar. Y déjame decirte que es agradable cuando muchos hermanos llegan. Y esto refleja la conexión que individualmente cada uno está teniendo cuando nos reunimos para poder orar. Grandes cosas podemos experimentar desde esa unión en la oración. Veremos varias cosas que nos ayudarán a entender qué pasa cuando la iglesia ora o cómo debemos unirnos en oración. El primer punto se llama la oración exalta la soberanía de Dios. Algo que tenemos que asegurarnos es que la soberanía de Dios sea exaltada en la oración, para lo cual veremos el versículo 23 y 24 del capítulo 4 de Hechos, aquí donde estamos. Y dice el versículo 23 y 24, al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. ¿Te puedes dar cuenta lo que sucedió cuando entendieron esta buena noticia? Dice que alzaron unánimes la voz, y esto viene del griego homotimadón, que significa literalmente con un mismo ánimo, con una sola pasión. Todos sintieron el deseo de poder arrodillarse. La iglesia primitiva entendía que antes de actuar debía reconocer quién es Dios. La oración comienza con una afirmación teológica, soberano Señor, que viene del griego despotés, título que expresa dominio absoluto. Reconocer a Dios como creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, según lo que dijo el versículo 24, sitúa toda la historia humana bajo su autoridad. La iglesia no ora desde el miedo, sino desde la certeza del gobierno divino. ¿Te puedes imaginar que ellos estaban reunidos orando a Dios y luego llegaron los apóstoles? Y qué increíble, si lees el pasaje del capítulo 4 te vas a poder enterar de lo que ocurrió, de la acusación que ellos estaban recibiendo, pero te puedes imaginar que ellos les contaran. Figúrense que por lo que nosotros dijimos, por lo que vieron en nosotros, ellos reconocieron que nosotros habíamos estado con Jesús. Qué alegría tenían ellos, y la iglesia sintió ese deseo de unanimidad. Hay iglesias donde se ponen a orar y uno está orando y el otro al mismo tiempo en voz alta, y en realidad hay un desorden. Cuando dice que oraron unánime, no está diciendo que uno oraba a voz alta por aquí y allá, sino todos tenían el mismo corazón, el mismo deseo de arrodillarse y poner a Dios en primer lugar, reconocer que estaban exaltando la soberanía de Dios. Eso fue lo que comenzó. Así comenzó. A veces hay personas que no saben cómo comenzar una oración y la comienzan solo para pedirle a Dios, como nos sucedió a nosotros cuando comenzamos nuestra vida cristiana. No necesariamente es solo Señor, dame, 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 sino tenemos que glorificar a Dios, exaltar a Dios. Aquí ellos reconocieron en el versículo 24 que Dios es el creador de todo, del cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Cielo, tierra y mar y todo lo que hay en ellos, toda la creación le pertenece a Dios. Vamos a reflexionar. Como un barco que ancla antes de la tormenta, la iglesia se afirma en la soberanía de Dios antes de enfrentar la oposición. Un niño que toma la mano de su padre en la oscuridad no desaparece la oscuridad, pero sí su temor. Orar no cambia a Dios, pero cambia al que ora.
Soren Kierkegaard. Dwight Moody dijo, antes de hablar de Dios al hombre, hablemos del hombre a Dios. Concluimos con que orar juntos fortalece la fe cuando recordamos que Dios sigue en control. La iglesia no ora para informar a Dios, sino para alinearse con Él. La oración congregacional comienza reconociendo quién es Dios, no qué queremos. Cuanto más grande vemos a Dios, más pequeños parecen nuestros problemas. Qué increíbles conclusiones. Una congregación que ora es una congregación que reconoce quién es Dios. Dios es maravilloso en nuestras vidas. Muchas personas que buscan la iglesia y buscan la oración para obtener algo, no para reconocer quién es Dios. Si nosotros tenemos ese corazón, iremos gustosos a tiempos de oración. Iremos gustosos a reuniones de la iglesia. Estaremos gustosos leyendo la Biblia, porque la oración nos cambia el corazón. En resumen, la oración exalta la soberanía de Dios. Reconocemos quién es Dios. Y eso nos lleva al punto número 2, que la oración se funda en las Escrituras o se fundamenta en las Escrituras, para lo cual te invito a leer aquí mismo en el capítulo 4 de Hechos, del versículo 25 al 28, para poder entender que la oración, conforme nosotros nos compenetramos en la Biblia, se funda en la palabra de Dios. Dice el versículo 25 al 28. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Eso me recuerda a alguien que ora diciendo, Señor, dame una señal, Señor, dame una señal que me escuchas, dame una señal de que ahí estás, dame una señal de que estoy obteniendo respuesta. Y Dios le responde, ya te di 66 libros para que encuentres la señal de lo que andas buscando. 66 libros en la palabra de Dios. Vamos a meditar en este pasaje. La iglesia cita el Salmo 2, mostrando que su oración no es improvisada, sino bíblica. Reconocen que las conspiraciones humanas están previstas en la palabra de Dios. Los versículos 27 al 28 interpretan los acontecimientos recientes, la crucifixión de Jesús, como cumplimiento de la soberanía divina. Aún los enemigos del evangelio ejecutaron lo que la mano y el consejo de Dios habían determinado. Vamos a entender un poco esto. Ellos están orando, pero al mismo tiempo tienen la palabra de Dios en sus mentes y en sus corazones y están pensando lo que decía el Salmo 2. El Salmo 2 dice, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Están hablando de esa profecía, pero al mismo tiempo habla de lo que sucedió y habla que aún esas manos malvadas, malhechoras, contribuyeron para que la voluntad de Dios se cumpliera. Entonces nuestra oración debe fundamentarse en la palabra de Dios. Entre más tenemos la palabra de Dios, nuestra oración más se alineará de acuerdo a la voluntad de Dios. No será una oración improvisada, una oración mundana, sino una oración que va de acuerdo con las Escrituras. De hecho, hay muchos salmos en donde son salmos en donde le hablan a Dios y nos enseñan muchísimo. Aquí está el Salmo 2. ¿Cuánto tenemos la necesidad de crecer en la palabra de Dios? Porque allí se fundamenta la forma en que oraremos. Por eso hay personas que se deleitan en orar. Oran en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche. Oran cuando están con otra persona, oran estando solos, oran con la familia, oran con la iglesia. Entonces, son personas que van creciendo en dos sentidos, en la palabra y en la oración.
oramos en la iglesia o oramos al inicio de este mensaje. Muchas veces, cuando estamos en situaciones difíciles, podemos orar. La palabra de Dios nos va a recordar, por ejemplo, las promesas de Dios. La palabra de Dios va a recordar que Dios nos protege, nos defiende, que Dios nos alienta, nos da nuevas fuerzas. La palabra va a ser eso. La palabra nos va a recordar que Dios hace milagros. La palabra nos va a recordar que Dios tiene promesas, que podemos orar en pos de esas promesas. Cuando muchas personas sienten desaliento en orar y ni siquiera quieren orar, hay quienes están pensando en las promesas de Dios y están diciendo, Señor, cuando te vea allá en el cielo. Hay alabanzas a Dios que recitan la palabra de Dios y se pueden convertir en algo profundo que nos conecta con Dios. La canción Cuán grande es Él. Alguien está cantando Cuán grande es Él y eso también me puede ayudar a orar, a decir, Señor, cuán grande eres. Así que la oración congregacional debe fundamentarse en las Escrituras. La Biblia es como una brújula. No detiene la tormenta, pero muestra el norte. Un músico afina su instrumento antes del concierto. Así la iglesia afina su fe al orar con las Escrituras. Mira cómo podemos afinar nuestra conducta con la oración. Si vamos rumbo a la iglesia, Señor, permíteme compenetrarme en tu palabra, permíteme servir, permíteme deleitarme. Si es una familia con hijos, en el camino vas orando y le vas diciendo a tus hijos, vamos a la iglesia a aprender. La iglesia no es el lugar de juego, la iglesia no es el lugar donde vas a ir a hacer travesuras, la iglesia es el lugar donde vas a aprender de Jesús. Vas preparando, así como vas preparando a tu familia, la oración te prepara para poder llegar a la iglesia, para ir a un estudio bíblico. ¿Te imaginas dar un estudio bíblico a alguien para que ore, pero tú no oras? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Le vas a dar un estudio bíblico a alguien para que lea la Biblia, pero tú no la lees? Así es algo vacío si nosotros no nos preparamos, si no afinamos. El alma de la oración es la palabra de Dios, lo dijo Charles Spurgeon. John Stott dijo, una iglesia sin Biblia es una iglesia sin dirección. La oración poderosa no se basa en emociones, sino en promesas. Orar con la Escritura nos libra del egoísmo y nos centra en la voluntad divina. La oración bíblica interpreta los hechos a la luz de la verdad revelada. La iglesia que ora con la Biblia ora conforme al corazón de Dios. Qué importante es tener una relación con Dios. Qué importante es tener una relación con la palabra de Dios, fundamentar la oración con la palabra de Dios, porque de esa manera estaremos orando conforme al corazón de Dios. Necesitamos entender que somos personas espirituales, pero que Dios está en un lugar mucho más santo y más espiritual en el que nosotros estamos. Es más, estamos incapacitados de acuerdo a nuestra naturaleza para tener esa conexión certera con Dios, de tal manera que necesitamos que el Espíritu Santo transforme lo que nosotros estamos diciendo. El hecho que puedas orar, arrodillarte, es un verdadero privilegio, es una bendición. Hay personas que ni siquiera saben orar, personas que no oran, personas que se levantan todos los días pensando en qué voy a vestir, en qué me voy a preparar para el trabajo, qué voy a comer. Y eso no tienen una vida de oración. Pero el pueblo de Dios se conecta con Dios. Y para poder conectarnos de acuerdo al corazón de Dios, necesitamos el fundamento de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, nos ayuda a poder orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Este pasaje bíblico nos muestra que ellos estaban orando y estaban recitando el Salmo 2. Y estaban narrando los hechos que ocurrieron en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos lleva al tercer punto. La oración produce poder y valentía, para lo cual leeremos Hechos 4, del 29 al 31. Dice, ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios
mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Imagínate, dice, lo que está diciendo aquí, esta persona está orando y está diciendo que les conceda proclamar la palabra de Dios sin temor. Es una palabra que se utiliza de nuedo, y eso es sin temor, es la palabra griega parresía, y es sin temor, predicar con denuedo. Entonces, vamos a evaluar algunas cosas aquí. El término denuedo, parresía, significa hablar con libertad y sin temor. No piden escape, sino poder para continuar la misión. En el versículo 31, fueron todos llenos del Espíritu Santo, indica una renovación continua. La llenura no fue solo un evento pentecostal, sino una experiencia constante vinculada a la oración. Reflexionemos en esta palabra. Una de las cosas que necesitamos comprender es que Dios anhela que prediquemos las buenas noticias de salvación. Esa es la parte medular de Dios en nuestras vidas, en la iglesia. La iglesia existe para dos cosas: para poder alimentar y preparar a la iglesia para que crezca a la altura de Cristo, para que sea, en otras palabras, más espiritual, madura. Pero otra de las cosas, de las razones por las cuales la iglesia existe, es para que prediquemos las buenas noticias de salvación, para que le hablemos a otras personas de la palabra de Dios, para que enseñemos la Biblia. Esa es la razón por la cual existimos, y ellos lo sabían, de hecho lo estaban haciendo. Muchas veces nuestra oración puede estar basada en nuestros intereses egoístas. Señor, tengo este problema, ayúdame, Señor, sáname de esto. La pregunta es, ¿por qué quieres la ayuda y por qué quieres la sanación? ¿Solo para estar bien o para hacer la voluntad de Dios? Para llevar a cabo la razón por la cual la iglesia existe, de predicar las buenas noticias. O ni siquiera experimentas el temor de predicar las buenas noticias porque no es parte de tu vida. Ellos le estaban pidiendo a Dios que les diera valentía para seguir haciendo. Muchas veces decimos, Señor, quítame los problemas, Señor, aleja de mí estas tentaciones, Señor, líbrame de esto, líbrame del mal, en lugar de pensar, Señor, ayúdame a ser más fuerte para poder predicar las buenas noticias, ayúdame de que mi propia vida se convierta en un testimonio. Si estás enfermo, ¿para qué quieres ser sanado? ¿Solo para estar bien o para que predique las buenas palabras o las buenas noticias de salvación? Muchas personas nos piden que oremos por ellos por salud, y una de las cosas que yo oro, le pido a Dios que les dé salud, pero que también les dé la oportunidad de reconocer que Dios los sanó y les da una oportunidad para volverse a Él. Porque hay personas que solo anhelan ser sanados. Es más, he visto personas que han pedido oración y que han sido sanadas y no han regresado nunca a decir gracias a Dios ni a congregarse. He visto personas por las que el pueblo de Dios, nosotros hemos orado y Dios les ha concedido sus anhelos y no han vuelto para entregar sus vidas a Cristo. Una persona llegó a la iglesia y una de las peticiones eran, oren por mí, por favor, para que me den la visa. Y se hizo, y esa persona desapareció de la congregación. Recibió la visa y desapareció de la congregación. Yo creo que se fue a vivir a otro lado. Pero eso es lo que sucede. ¿Por qué queremos las respuestas de Dios? Esto es algo que ellos están diciendo. Extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo. Ellos querían que Dios actuara para poder seguir predicando. Dice que el lugar tembló y se llenó del Espíritu Santo, y ellos proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Dios les dio el denuedo, la valentía, la fortaleza. ¿Por qué razón nuestra oración es tan egoísta? Nuestra oración debe ser una oración donde glorifiquemos a Dios. Veremos varias cosas. Una antorcha encendida enciende otras. Así el fuego de un corazón valiente contagia a toda la iglesia. Como un equipo que se reúne para motivarse antes del partido, la iglesia ora antes de servir. El poder de la iglesia no está en su número, sino en su unión en oración. A.W. Tozer.
La oración no prepara para la obra. La oración es la obra. Oswald Chambers. El resultado de la oración congregacional no es emoción, sino transformación. La iglesia poderosa es la que ora, no la que programa más. El Espíritu Santo se derrama donde hay corazones unidos en oración. La oración congregacional produce una iglesia valiente, fiel y misionera. Mira, me encantó esta parte donde dice que el Espíritu Santo se derrama donde hay corazones unidos en oración. Es tan doloroso, es tan triste, que a veces se utiliza la oración para dañar a otras personas, para dividir la iglesia. Señor, quita esto, Señor, haz esto, en lugar de unirnos en la oración. Cuando oramos tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, el pecado del chisme, el pecado de la desunión. La oración produce una iglesia valiente, fiel y misionera. ¿Por qué no se comparte la fe? Porque hay una iglesia con cobardía. O hay una iglesia que se le olvidó que tiene que predicar las buenas noticias de salvación. La iglesia es para predicar las noticias de salvación y vamos a enfrentar persecución, adversidad, pero aquí es donde el poder de Dios nos transforma, se manifiesta y nos da la valentía para poder compartir las buenas noticias de salvación. La oración congregacional no es un rito, es un reflejo de la comunión con Dios. La iglesia de hecho nos enseña que cuando el pueblo de Dios ora, reconoce la soberanía del Señor, se somete a su palabra, experimenta el poder del Espíritu. Hoy más que nunca la iglesia necesita volver a ser un pueblo de oración. Los programas no reemplazan la oración. El crecimiento espiritual y la misión del reino nacen en las rodillas del pueblo de Dios. Si vamos a estar unidos o si estamos unidos, ese es el reflejo de cuánto estamos de rodillas unidos en oración.